Pues ya se encuentra con nosotros Max Santa Cruz para poder conversar sobre el aspecto político de este tema. Le damos la bienvenida. Max, ¿cómo estás, Max? Bienvenido a tu espacio. Un Buenas verdadero noches. gusto estar, Sandy y Fernando, con ustedes y a la teleaudiencia, por supuesto, de La Medida, un nuevo miércoles de análisis de coyuntura. Bueno, y es que la coyuntura al final nos tiene a todos con el ir y venir de esas decisiones de Donald Trump en materia arancelaria. Vemos esa guerra con todo el mundo. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? Nos asustó desde la semana pasada, lo estuvimos hablando incluso con vos acá, y hoy, 8 días después, lo que ya se ha vuelto normal, ver que cambia sus decisiones y dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. 90 días de pausa, ¿qué significa esto para Guatemala, Max? Bueno, hablábamos la semana pasada de que esto es una situación sin precedentes desde la posguerra y estamos descubriendo qué es lo que sucede cada día, pero los anuncios sin duda simbraron muchísimo las economías, las posiciones políticas, las posiciones económicas, y esta semana empezamos con bajas en los mercados que después de alguna manera otras se iban recuperando pero volvían a bajar, y eso ha sido un indicador de esa inestabilidad sobre lo que pueda pasar en un futuro. Y lo que más preocupa sin duda es el choque de estos dos titanes de la economía mundial como es Estados Unidos y China, y lo que podría conformarse con uno y otro en algunos de los bloques que podrían armarse a partir de una decisión en donde una guerra comercial creo que favorece a nadie. En términos generales. Incluso hablaba de la posibilidad que China empezara a convocar a países del Asia como Japón, como Corea del Sur y otros tantos se fueran sumando, e incluso la posibilidad de Europa, y otros estaban provocando el hecho de que también incluso se hablaba que Europa se había querido acercar a Estados Unidos para renegociar de manera multilateral, en caso de la Unión Europea con Estados Unidos, la posibilidad de reconsiderar las tarifas arancelarias. Hay que decir que supuestamente hay una lista de 75 países que habrían buscado este acercamiento de mejorar las condiciones de negociación, en donde en el caso de Guatemala, pues fue de los menos afectados con un 10%, versus por ejemplo lo de la China, que sí se voló la barda, con un 125%, y China le devuelve un 84% de aranceles a los productos estadounidenses. Y subió a 140. Bueno, imagínense 140 y sigue la puja. Claro. Al final de cuentas, el gran problema de esto es que también el 10%, si bien a Guatemala le tocó la parte benigna de la decisión, también nos compromete con una serie de compromisos que hoy en día Guatemala, dentro del anuncio que hace el presidente el día de ayer, antes de que se anunciara esta tregua de 90 días, pues Guatemala tendría que cumplir en una ventana de 4 semanas, cosa que creo que es demasiado tiempo para los países que han pedido cita con Estados Unidos de alguna manera, y que implicaba por lo menos de 8 aspectos de ruta para poder llegar a la posibilidad de reducir el arancel del 10% a un poco menos o incluso eliminarlo, 8 aspectos de los cuales por lo menos 6 dependen estrictamente del Ejecutivo, pero que no son aplicaciones de respuesta en por lo menos 2 de ellos, que es el combate a la corrupción, de carácter inmediato. Entonces, si Guatemala no cumple con estos aspectos en el corto plazo, con el plazo inmediato, Guatemala será acreedor a esas ventajas de reducción. Y no hablemos de ahora, porque hay una tregua de 90 días, pero dentro de 90 días estaremos en capacidad de poder haber resuelto el tema de la corrupción cuando está enquistado en la estructura del Estado y la sociedad guatemalteca. Esa es la gran pregunta sobre si tenemos esa posibilidad. Ayer se daba a conocer, Max, de una certificación que se había obtenido por parte de Estados Unidos para Guatemala por mejorar sus condiciones del combate a la corrupción y otros aspectos que también se calificaban dentro de 10 puntos. ¿Esto podría de alguna manera favorecer a nuestro país y marcar una nueva oportunidad dentro de las alianzas y estrategias para poder mejorar las condiciones arancelarias con Estados Unidos? Bueno, sin duda sí. El tema es que mi observación es que en el corto plazo eso no va a suceder en Guatemala, porque hay muchas decisiones involucradas en ello. Incluso un sistema de justicia que hemos hablado muchas veces acá, que está colapsado, un ente de investigación como el Ministerio Público, que a veces responde y a veces no, dependiendo
la agenda que maneje el Ministerio Público y la institucionalidad como tal debilitada a través de una historia en donde una dictadura de sistemas se ha apoderado de las instituciones y no ha permitido de alguna manera que la transparencia y el combate a la corrupción sean verdaderamente una lucha del Estado guatemalteco en contra de ese mal que se ha vuelto endémico. Yo creo que ahí es donde de repente es difícil que Guatemala logre cumplir en 90 días con esos objetivos. Hay otros que sí podrían hacer, por ejemplo, el tema de las barreras no arancelarias, estabilizar el tema de los precios, algunas consideraciones que podrían sí depender del Ejecutivo, pero otras no. Insisto, creo que es una enorme oportunidad para Guatemala para revisar las consideraciones de lo que nos está fallando como Estado, como país, independientemente de lo que pase con Estados Unidos y corregirlo, pero va a llevar tiempo. Lo que sí de pronto a mí me genera cierta duda es lo que sucedió hoy en el marco de la CELAC. Hoy el presidente asiste a un marco de la CELAC en donde evidentemente la mayoría de esos 30 mandatarios o delegaciones tienen un tema de carácter político, tal vez más directo con Estados Unidos, en donde no es bienvenido de alguna manera, por supuesto por nadie, la propuesta sobre aranceles. Solo 3 países se opusieron a la firma de la declaración: Nicaragua, por razones que iban a explicar después, Argentina y Paraguay, que se podría entender un poco más el tema ideológico y la relación de cercanía con Estados Unidos. El resto de países lo firmaron. La declaración no es gran cosa, a excepción del punto 2, en donde se habla de la autodeterminación de los pueblos. Pero ahí es donde están los mensajes cruzados. Estamos organizando una delegación para ir a Estados Unidos para hablar y mejorar las condiciones del arancel, y por otro lado estamos en otra reunión en donde tenemos el derecho a estarlo por soberanía, autodeterminación, pero de alguna manera si le pegamos el piñatazo a Estados Unidos en dicha declaración y en dicha reunión. ¿Qué es lo que Estados Unidos va a decir o va a recibir como mensaje cruzado? ¿Quieren reunirse? Pensando en el carácter y en el perfil de lo que ha sido la administración Trump. Pero por otro lado se están reuniendo para decirme que lo que está pasando está mal. Claro. Y puede ser que tenga razón la declaración de la CELAC. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje al que hacemos caso? ¿Qué carta jugamos hoy? ¿Qué carta jugamos mañana? Esa duda es la que no permite de una manera construir una ruta que sea clara. Ahora, sí hay que rescatar que dentro de este esfuerzo, el convocar a los sectores involucrados dentro del proceso, por ejemplo, el sector exportador, el sector agrícola, desde pequeños, medianos hasta grandes empresarios exportadores, es fundamental, más porque lo que se está jugando en Guatemala, y ahí sí, con todo el respeto del ministro Mencos, cuando dice que las circunstancias del país no se van a ver afectadas en su economía a pesar de este 10% de los aranceles. Señor, alguien va a pagar ese 10% si no lo tenemos ahorita contemplado. Y no es poca cosa, el exportador de banano, el exportador de textiles, el exportador de café, azúcar y verduras y algunas frutas, va a tener que pagar un 10% que al rato no lo va a hacer competitivo en un mercado como Estados Unidos, que podría encarecer el producto y empezar el estadounidense a decir, bueno, no pasa nada, o si de repente otros países que avanzan en la negociación bilateral de aquí a los 90 días, porque no lo van a dejar de hacer, van a trabajar esos 90 días, de repente van a tener aranceles más bajos que los nuestros y nuestros productos no van a ser tan bien recibidos en un mercado como estadounidense. Creo que es un gran momento para hacer transformaciones internas, pero también para tomar las decisiones correctas. Ahora, los pasos que el Ejecutivo obviamente está marcando para generar el acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos, buscar la apertura de los mercados, que no afecta a Guatemala realmente hasta el día de hoy, con esos 90 días. Por supuesto, estamos en una pausa y como bien planteabas, en 90 días, ¿qué va a suceder? Pero la no inclusión de los sectores empresariales puede llegar a ser un marcaje negativo para el Ejecutivo y para el Estado en general. ¿Esto realmente se está manejando de una forma correcta al día de hoy? Yo tengo entendido que por lo menos la ronda de consultas que empezaron el día de ayer y van a continuar en los próximos días con todos los sectores involucrados, que permitirá llevar una propuesta en el corto plazo a Estados Unidos, creo que esa es la ruta. El tema es el tiempo. Hay otros países que ya tienen casi que cita agendada para llegar a hablar esto con un funcionario que está bien determinado dentro de sus funciones, que es precisamente el encargado de las oficinas de comercio de Estados Unidos en la parte de América Latina, que no requerirá el trámite de llegar hasta el presidente Trump, como sí lo va a hacer el presidente Bukele. Pero hay que decir también, El Salvador, la diferencia de exportación de El Salvador que tiene hacia Estados Unidos es muchísimo menor que la que tiene Guatemala, siendo la economía más importante de América Central. Por eso es que
el cuidado de la negociación tiene que ser como tal, pero tampoco es esperar en el tiempo para que se nos pase de tueste la negociación y lleguemos tarde para cuando de repente alguien más haya sacado ventaja antes que nosotros. Y si se cometen errores, a mi criterio, aunque es por supuesto la decisión soberana y por supuesto la autodeterminación de los pueblos de asistir a estos organismos multilaterales regionales como es la CELAC, pero de repente mandar mensajes cruzados, no sé si nos estamos jugando gran parte de la economía de este país, y no decir todo, porque no solo vemos los temas comerciales, sino que también veamos la relación política que se había avanzado un poco durante la visita del secretario Rubio, y tenemos en juego mucho del futuro del país en muchas áreas importantísimas de inversión, infraestructura, pero también la relación de los guatemaltecos que residen en Estados Unidos hoy en día y que recibimos al día de hoy todavía una cantidad de remesas que podría llegar incluso a superar los índices de recepción de remesas incluso del año pasado, a más de 22 mil millones de dólares en el año. Tenemos entonces este tiempo de espera. ¿Alcanzará Guatemala mejores acuerdos con Estados Unidos? Es parte de lo que estaremos esperando. ¿Qué estrategia se va a utilizar también? Eso es lo que le daremos seguimiento. De momento tenemos que ir concluyendo con este espacio de análisis, Max. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros por acá y compartir los miércoles contigo con estos temas que sin duda necesitan un análisis político. No, a ustedes muchas gracias por el espacio y deseándoles, por supuesto, ya que se acerca la Semana Mayor, pues un buen descanso a quien tenga la oportunidad de hacerlo y mucha precaución para que todos podamos regresar a nuestras casas sin ningún percance. Y bueno, también despido a Fernando Pre.